Tengan un muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el apalancamiento, el cual está compartido con sus diferentes divisiones, que son el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. También ese tema va a ir acompañado por el punto de equilibrio, ¿verdad?, que es un complemento básico, así como el apalancamiento total, que considera todos estos conceptos. Primero veremos a qué se refiere el apalancamiento, y pues nos dice que aquellos efectos que tienen los costos fijos sobre el rendimiento que ganan los accionistas, y por lo general hay un mayor apalancamiento que se traduce en rendimientos más altos pero más volátiles. Aquí sí vamos con ese elemento que tiene esa palanca que permite a las utilidades aprovecharse del colchón que nos representan, ¿verdad?, ya sea los costos fijos o los costos financieros, para generar determinada ganancia. Y aquí tenemos una gráfica en donde vemos los diferentes componentes de un estado de resultados, para lo cual cada uno de sus elementos están acompañando, ¿verdad?, al apalancamiento operativo y al apalancamiento financiero. Como vemos, el apalancamiento operativo está contribuido por los ingresos, así como los costos, lo cual genera, ¿verdad?, las utilidades antes de intereses e impuestos. Esos son los elementos a considerar en el apalancamiento operativo, que más adelante lo iremos viendo. Luego tenemos el apalancamiento financiero, el cual pues ya considera como base las utilidades antes de intereses e impuestos, y aquí, ¿verdad?, llevan aquellos elementos financieros que la empresa debe de cubrir para afrontar determinadas obligaciones, que la vamos a ir viendo cuando veamos cada uno de ellos. Entonces la sumatoria de dichos apalancamientos nos da el apalancamiento total, que es ya considerando todos dichos elementos del estado de resultados. Entonces, para llegar antes a esos temas, vamos a ver el análisis del punto de equilibrio, porque es un elemento base a considerar cuando estamos generando utilidades en una empresa. Y nos dice que indica el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos y permite evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. Se conoce también como análisis de costo, volumen y utilidad. Analizar el punto de equilibrio es muy básico porque nos permite conocer el rendimiento mínimo que debemos de generar, así como las ventas necesarias y que nos permitan llegar a un punto de cero ganancia. Sí, cualquier disminución al respecto de las ventas ya entraríamos en un punto negativo, y cualquier mejora a partir del punto de equilibrio con los mismos costos y gastos generaríamos utilidades para los dueños. Por lo tanto, ese elemento es muy importante a considerar al generar determinadas ganancias en la empresa. Y el punto de equilibrio lo vamos a llevar ya de una manera formulada con el siguiente elemento. Q, que es la cantidad de 20 unidades, es igual a los costos operativos fijos sobre el precio de venta por unidad menos el costo operativo variable por unidad. Con esta fórmula encontraremos la cantidad mínima a vender en un proceso para obtener cero ganancias, o sea, el punto de equilibrio en donde ingresos es igual a egresos. Y vamos a ver a continuación un ejemplo en el cual se determina dicho proceso. Y nos dice: la empresa distribuidora de electrónicos S.A. fabrica bocinas para computadoras, las cuales tienen un costo operativo fijos por $12,000. El precio de venta de las bocinas es de $25 y su costo operativo variable es de $10. Por lo tanto, obteniendo con la siguiente fórmula el punto de equilibrio. Costo fijos sobre precio unitario menos el costo variable. Por lo tanto, ahí sustituimos, ¿verdad?, en la fórmula y llegamos a que el punto de equilibrio al respecto son 800 unidades y que estas 800 unidades nos generarían una ganancia cero.
Entonces no hay pérdida ni ganancia, por lo tanto, como es el elemento de partida para la toma de decisiones de la empresa. En este caso, los factores preponderantes son aquí los costos operativos fijos, el precio de venta por unidad, así como los costos variables. O sea, estos tres factores son los que han incidido en obtener este resultado de 800 unidades, porque al variar cada uno de ellos, así va a variar el punto de equilibrio que vamos a generar. Por lo tanto, al tomar decisiones, tenemos que conocer, ¿verdad?, estos elementos, porque si queremos incrementar los ingresos, pues debemos de analizar dichos elementos, ya sea disminuyendo los costos, incrementando los precios o disminuyendo el elemento variable, los cuales pues de alguna manera inciden directamente en los resultados. Ahora vamos a ver, ya, ¿verdad?, conociendo cómo encontramos el punto de equilibrio, vamos a hablar sobre el apalancamiento operativo. Y nos dice que es el uso de los costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía. Aquí consideramos un elemento muy importante, ¿verdad?, que son los costos fijos. Si nos vamos a un estado de resultados, ahí los costos están generados o clasificados por el tipo de unidad operativo que los genera, ya sea compras, administración, ventas, publicidad, ¿verdad? Por lo tanto, para llegar a este elemento, se debe de separar dicha clasificación y llevarlo, ¿verdad?, a otro elemento ya por función, o sea, o un elemento de fijo y variable. O sea, debemos desagregar los costos fijos y variables del departamento de ventas, fijos y variables del departamento de publicidad. Así, al separar dichos costos, se suman individualmente para conocer el valor de cada uno de ellos. Ese proceso hay que hacerlo, ¿verdad?, antes de agregarlo aquí a la fórmula. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en donde vamos a ir viendo cómo encontrar la utilidad antes de intereses e impuestos de un ejemplo, para lo cual vamos a ver esa variación que tiene aplicar los costos fijos para determinados unidades vendidas. En este elemento lo que nos va a enseñar es que los costos fijos son ese elemento de palanca que nos permite en algún momento aprovechar los recursos que tenemos y generar más ventas, con lo cual no va a generar más costos ni gastos. Por lo tanto, cada dólar generado a partir de un monto mínimo va a ser una utilidad directa. Ese es el elemento que proporciona o la palanca que proporciona el costo fijo, porque los costos variables, al contrario, tienen la diferencia de que por cada unidad producida se incrementa el costo variable. En cambio, el costo fijo, no importa cuánto se genere, desde 0 unidades a 1 millón de unidades, el costo fijo se mantiene. Estos costos fijos pueden ser alquileres, el pago de la nómina del personal permanente, los servicios de vigilancia, determinados costos de renta, ¿verdad?, de vehículos, porque nosotros los tendremos ahí, hagamos transporte o no. Los costos variables, eso sí, van distribuidos directamente con el nivel de producción que tengamos, o de ventas, o algunos otros elementos internos variables que puedan considerarse, como pudieran ser los porcentajes de comisiones a los vendedores, ¿verdad?, o ciertos elementos de incremento de recursos, como por ejemplo alquiler adicional de maquinaria. Ese puede ser un costo variable porque en algún momento incidirán directamente en la producción. También hay otros costos que debemos de considerar, que son los costos semivariables, y aquí ya debemos de considerar ciertos elementos para su cálculo, los cuales pueden ser, por ejemplo, los costos de la energía eléctrica o del agua, que muchas veces tenemos un costo fijo, pero después de pasar cierto consumo va incrementándose proporcionalmente dicho consumo. Por lo tanto, aquí vamos a partir del ejemplo que ya anteriormente vimos, que encontraríamos el punto de equilibrio al vender 800 unidades de producto al año. Por lo tanto, tenemos en el año 1 que, aquí tenemos la fórmula, la utilidad antes de intereses e impuestos es igual a el precio unitario por
la cantidad de unidades vendidas, menos los costos fijos, menos el costo variable por la cantidad de unidades vendidas. Ya sustituyendo, ¿verdad? Aquí estos datos se obtienen del ejercicio anterior, que el precio, dijimos, de venta van a ser $25. Las cantidades a vender en este caso serían 800. Los costos fijos dijimos que van a ser $12.000. Así como los costos variables es igual a $10 y la cantidad a vender son 800 unidades. Con lo cual, al hacer las respectivas adiciones y sustracciones, llegamos a que la utilidad antes de intereses e impuestos es igual a 0. Esto se comprueba, ¿verdad?, cuando encontramos el punto de equilibrio que deberíamos de vender 800 unidades. Pero ahora tenemos el caso que hemos incrementado en un 50% las ventas de un año para el otro. Por lo tanto, si antes vendíamos 800 unidades, ahora vamos a vender 1200 unidades. Entonces, ya sustituyendo en la fórmula, llegamos a la respuesta que vamos a ganar en ese año $6.000 al variar el 50% de las ventas. Luego vamos para el siguiente año, que se va a incrementar nuevamente otro 50% con respecto al primer año. Entonces vamos, que sustituimos nuevamente los factores en la fórmula y llegamos a que la utilidad antes de intereses e impuestos son $12.000. Y aquí ya viene el factor de análisis, en donde vemos que el último año con respecto al año anterior tiene una variación de $6.000. Eso significa que del año 2 al año 3 variaron en un 100% las utilidades. Pero el incremento de la venta solo fue del 50%. Entonces, esa otra diferencia del 50% significa que el apalancamiento operativo generado por los costos fijos fue de un 50%, de 2 a 1, digamos. Entonces, ahí se nota, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a sustituir en la fórmula o verificando, ¿verdad?, visiblemente en un estado de resultados, donde vemos año 0, año 1, año 2. En el año 0 tenemos 0 ganancias. En el año 1, al vender 1200 unidades, tenemos $6.000 de ganancia. Y en el año 2, al vender 1600 unidades, tenemos $12.000. Entonces, aquí se ve. Esto lo hemos separado para luego sustituirlo en la fórmula y saber de dónde vienen los datos. Hay $6.000 de diferencia de un año con respecto al otro. Por lo tanto, es un 100% de utilidades. Ahorita estamos con el apalancamiento operativo. Luego vamos a encontrar el grado de apalancamiento operativo, o sea, la proporción de incremento que tenemos de un año con respecto al otro. Y esto lo llevamos a una fórmula, la cual es GAO igual cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre el cambio porcentual en las ventas. Como vemos, el cambio porcentual en las utilidades antes de impuestos es 12.000 menos 6.000, son 6.000, por lo tanto incrementó un 100%. Y aquí lo sustituimos ya en la fórmula. Luego las ventas se incrementaron de 800 a 1.200, por lo tanto se incrementó un 50%. Este fue el cambio porcentual en las ventas. Ya al hacer la división, 100% entre 50% nos da 2.0. Esto significa que por cada punto que incrementamos en las ventas, las utilidades crecieron 2 puntos. Eso significa que el apalancamiento operativo, ¿verdad?, funcionó bien porque proporcionalmente el apalancamiento operativo logró cubrir las obligaciones, ¿verdad?, que tenemos de la producción con el mismo monto correspondiente al 50% más de ventas. Eso significa que no se incrementaron los costos fijos. Ya de que los costos fijos se pagan, se produzca o no. En este caso se incrementaron las ventas, pero los costos fijos se mantuvieron. Y por lo tanto, pues, nos generó utilidad. En algunas ocasiones, los costos fijos se pudieran incrementar. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si incrementamos la producción, necesitaríamos comprar, ¿verdad? O prestar dinero y se pagaran intereses. O alquileres, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, nos generó utilidad porque no se incrementaron dichos costos.
Esto es lo relacionado al apalancamiento operativo. Luego vamos con el apalancamiento financiero, que es la segunda parte del estado de resultados. Y nos dice que el uso de los costos financieros fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las ganancias por acción de la empresa. Aquí ya partimos desde las utilidades antes de impuestos hacia abajo, tal como lo vimos en la gráfica de la presentación 1. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos dice: la empresa distribuidora de electrónicos S.A. fabrica bocinas para computadoras. Es el mismo caso, ¿verdad?, que le venimos dando seguimiento. Y que espera utilidades de $6,000 y $12,000 para el año 1 y 2 respectivamente. Por lo tanto, también se tienen los siguientes datos: que se deberá pagar el 10% de intereses de un bono de $10,000, ¿verdad?, a nuestros acreedores. Deberá pagar un dividendo anual de $1,500 por acciones preferentes. También hay un impuesto, ¿verdad?, a la ganancia del 25% y a la vez ha emitido 1,000 acciones comunes en circulación. Entonces vamos a ver cuánto es la ganancia por acción. Al final, ¿verdad?, de todo el resultado de descontarle, ¿verdad?, estos gastos financieros. Acordemos, estos son gastos financieros que se van a aplicar en la empresa antes de generar la ganancia de los accionistas. Este apalancamiento financiero también va enfocado en esto, en que en algún momento la influencia que tenga las utilidades antes de intereses e impuestos, aplicándole los gastos financieros, vamos a ver el resultado que se tiene en las utilidades por acción, que es a lo que vamos a llegar. Y vemos otra vez el mismo seguimiento al estado de resultados, ¿verdad?, que en el año 1 generó una utilidad antes de intereses e impuestos de $6,000 y en el año 2 nos generó $12,000. Por lo tanto tenemos, ¿verdad?, ese incremento del 100% en las utilidades. Para este razonamiento hemos utilizado el material bibliográfico, ¿verdad?, de Lawrence Gitman, para los que quieran ahondar más sobre la temática y sobre los elementos teóricos que ahí mencionan, ¿verdad? Fundamentos de administración financiera. Luego, para encontrar la ganancia por acción, ¿verdad?, aplicamos los gastos financieros que la empresa debe de cubrir. Primero nos dice que hay un 10% que se le debe de extraer por $10,000 que tenemos de deuda de un bono. Entonces, el 10% de $10,000 son 1,000. Por lo tanto, la utilidad neta antes de impuestos son 5,000 a restarle, ¿verdad? Luego tenemos el 25% de impuestos. El 25% de 5,000 son 1,250. Por lo tanto, la utilidad neta después de intereses e impuestos es de 3,750. Luego de eso vamos a encontrar, ¿verdad?, el dividendo que le vamos a pagar a los accionistas preferentes, que son $1,500 fijos. Porque acordémonos, los intereses que le vamos a pagar a los accionistas preferentes se van a pagar tengamos ganancia o no. Ya en algún momento vamos a hablar al respecto. Entonces, las ganancias disponibles para los accionistas comunes son 2,250. Como tenemos 1,000 acciones emitidas, dividimos 2,250 entre 1,000 y la ganancia por acción son de 2,25. Luego vamos al año 2, en donde la comparatividad es que se incrementaron en un 100% de las utilidades, 12,000, ¿verdad? Luego hacemos nuevamente el cálculo. Los intereses, ¿verdad?, por los $10,000 que tenemos en un bono, tenemos una utilidad neta antes de impuestos de $11,000. Luego tenemos los impuestos, el 25% de 11,000. Luego tenemos los dividendos de acciones preferentes nuevamente de 1,500. Al final tenemos las ganancias disponibles para los accionistas de 6,750. Nuevamente dividimos 6,750 entre las 1,000 acciones. Por lo tanto nos da una ganancia por acción de 6,75. Como vemos al respecto, hay un incremento de ganancia por acción de un año para otro con el 300%. Eso significa que si las utilidades incrementaron un 100%, las ganancias por acción incrementaron en un 300%. Aquí viene la lógica del análisis financiero respecto a las utilidades que nos puedan generar ciertos instrumentos financieros emitidos, ¿verdad?, con el afán de financiar nuestros recursos. En este caso tenemos
unos intereses que pagamos, ¿verdad?, a una empresa o a unos tenedores de bonos, nosotros les pagamos el 10%, pero puede ser que a través del tiempo nosotros estamos generando un 20 o 30 o 40% de ganancia con respecto a ese dinero que nos han dado. Entonces eso significa que estamos generando una utilidad incremental, ¿verdad? En cambio a ellos se lo pagamos fijo con respecto a lo que nos han prestado. No le estamos pagando por la ganancia, sino que a ellos les hemos pactado un porcentaje y eso les estamos dando. También los dividendos de las acciones preferentes están relacionados, ¿verdad?, con un monto fijo. Con ellos tenemos un pacto de pagarles $1,500 mensuales. Ahí viene el caso, ¿verdad? Si ganamos o perdemos, pero en este caso estamos ganando y ellos no obtienen más allá de lo que se ha pactado. Entonces, ese es un apalancamiento financiero que genera dividendos a la empresa generados por las utilidades que se incrementaron. Eso significa que los costos que estamos afrontando son fijos comparativamente con el incremento que tuvieron las ganancias. Ese incremento es el apalancamiento financiero al cual estamos haciendo referencia. ¿Cómo se mide el grado de apalancamiento financiero? Teniendo aquí nuevamente la fórmula que nos dice que es una medida numérica de apalancamiento relacionada con, ¿verdad?, el cambio porcentual, la ganancia por acción y el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces sustituimos nuevamente, ¿verdad? ¿Cuánto fue el cambio porcentual de ganancia por acción? 300%, ¿verdad? De 2.25 a 6.75 hay un 300% de variación. El cambio porcentual de utilidades antes de intereses e impuestos ¿verdad?, se duplicó. Entonces el 100% de variación. Entonces se divide 300% entre 100 es a 3.0 de ganancia, ¿verdad?, el grado de apalancamiento financiero. Eso significa que por cada punto que incrementa las utilidades, la ganancia por acción incrementa 3 veces. Estamos triplicando, ¿verdad? Esa diferencia se refiere al apalancamiento que generan el recurso obtenido y que nosotros nos quedamos con esos resultados. Hoy vamos con el apalancamiento total, y en donde mezclamos, ¿verdad?, apalancamiento financiero y apalancamiento operativo. Y nos dice, el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Aquí ya vamos relacionando, ¿verdad?, los costos fijos, cómo ellos influyen en la obtención de las utilidades. Se relaciona también con los gastos financieros, o sea, es la optimización, diríamos, de los costos fijos y de los gastos financieros para obtener las utilidades por acción. Ahí es donde tenemos que, como gerentes financieros, como analistas financieros, debemos irnos enfocando en dónde obtener la máxima utilidad, ya sea prestando dinero, viendo las tasas del mercado, pero de manera que tampoco nos excedamos en obtener mucho dinero, porque en algún momento puede fluctuar, ¿verdad?, las ventas, y en algún momento pudiéramos tener resultados negativos, pero siempre deberíamos de afrontar esas obligaciones. Así es que ahí es donde tenemos que ir viendo, ¿verdad?, ese elemento que nos permita maximizar nuestros recursos. Entonces, como elementos para calcular el apalancamiento total, tenemos el acumulado, ¿verdad?, de los resultados que obtuvimos en los dos apalancamientos anteriores: los costos fijos, el precio de venta, el costo operativo, las utilidades que esperamos obtener, los intereses que vamos a pagar, los dividendos, los impuestos y las acciones que tenemos en el mercado. Todos estos elementos que ya vimos previamente, pues están aquí acumulados, que los vamos a utilizar en el apalancamiento total. Y aquí tenemos ya el resumen, ¿verdad?, de los dos elementos vistos anteriormente, donde tenemos el apalancamiento operativo en la parte superior, el apalancamiento financiero en la parte inferior, lo cual variamos, ¿verdad?, de 1.200 unidades del año 1 a 1.600 unidades en el año 2. Luego al final obtuvimos una ganancia por acción de 2.25 en el año 1 y de 6.75 en el año 2. Eso significó que se incrementó en un 300%, ¿verdad?, la ganancia por acción. Al final, ¿verdad?, se resume que el grado de apalancamiento operativo fue 2, si nos vamos a ver la fórmula, así como el grado de apalancamiento financiero es 3. En este caso hacemos una multiplicación, ¿verdad? 2 por 3
6. ¿Y esto dónde se comprueba? Bueno, tenemos aquí la fórmula del grado de apalancamiento total, donde dice que, bueno, tenemos dos fórmulas. Primero vamos a ver esta. Dice que el grado de apalancamiento total es igual al cambio porcentual de ganancia por acción, que son 300%, entre el cambio porcentual en las ventas, que es 50%. Entonces dividimos 300 entre 50 es igual a 6.0. Entonces nos dice que por cada punto que aumentaron las utilidades, la ganancia por acción creció 3 veces. Entonces eso ya lo vimos. Pero aquí es donde vemos la relación, ¿verdad?, entre dichos apalancamientos. Primero vamos a ver la fórmula. Que el grado de apalancamiento total es igual al GAO por el GAF. 2 por 3 es igual a 6. Esto es como comprobando, ¿verdad?, la fórmula anterior. O sea que el apalancamiento total lo podemos encontrar, así como las otras, por dos fórmulas. Y vamos a hacer la que consideremos como más elemental o que encontremos más básica. Entonces, aquí nos dice que el apalancamiento total refleja el cambio combinado del apalancamiento operativo y el financiero de la empresa. O sea que aquí vamos a ir relacionando que son dos variables que tienen que ver una con otra, ¿verdad? Al incrementar cualquiera de las dos variables, así incrementa el grado de apalancamiento total. O sea, es proporcional. Al disminuir una, disminuye la otra. Y por lo tanto, los dos debemos demostrarles, ¿verdad?, ponerles atención de mantener aquellos gastos fijos a un nivel óptimo, los gastos variables de alguna manera consensuada, porque recordémonos que tiene su pro y su contra. En algún momento los gastos variables pueden ser como una salvación. Por ejemplo, cuando tenemos una planta y, por ejemplo, entramos como ahora en la pandemia, que no hay producción, al personal hay que pagarle si somos responsables, ¿verdad? Pero si en cambio, si nosotros contratáramos a una empresa externa, no le pagaríamos mientras no hubiera pedido de producto. Entonces, ahí es de ir viendo, ¿verdad?, el tipo de empresa en la que trabajemos, el tipo de personal que tengamos, ¿verdad? Hay personal especializado que no lo podemos despedir y luego contratar a otro, porque hay muchas capacitaciones que han costado, hay personal de confianza y son elementos que debemos de ir considerando. También debemos de ir viendo, ¿verdad?, los recursos con los que disponemos. Ahora ya no es necesario tener unas plantas industriales de manzanas a la redonda. Muchas veces pues se recurre al alquiler de manera de bajar los costos fijos, porque los costos fijos se sienten una carga cuando la producción baja, pero son un aliciente y son apalancamiento operativo cuando la producción sube. Ahí es donde tenemos que conocer, ¿verdad?, las estadísticas del mercado, las subidas y bajadas, de manera de quedarnos en el punto medio. Así que esto ha sido el proceso de encontrar los resultados de los apalancamientos. Cualquier situación adicional me la ponen en los comentarios y también sugiéranme qué temáticas desarrollar para que podamos compartir a través de esta página. Muchas gracias.